Hay muchas clases de plantas que tienen cafeína, son de la familia del café, pero las que se comercializan básicamente son dos o tres: arábica robusta, también libérica, pero últimamente prácticamente ha desaparecido. Y últimamente se intenta comercializar alguna variedad nueva, pero básicamente nos centraremos en arábica y robusta, ¿no? La ibérica, has dicho. Libérica, que es de la zona de Liberia. Un café con un grano muy grande, pero que tampoco es muy interesante porque es parecido al robusta. No es especialmente bueno. También está la Coffea Excelsa, que también se ha llegado a cultivar, pero básicamente en el mundo hoy en día lo que se cultiva más es arábica y robusta. El arábica, como su nombre indica, pues viene de la península arábica, de la parte del Yemen, que tiene una parte que es tropical, y Etiopía, o sea, es de esta zona entre Yemen y Etiopía. Sería el origen de los cafés arábicas, que después, con el descubrimiento de América y del Nuevo Mundo, se expandió. Los europeos lo trajeron plantas y las llevaron a América, o sea, que Centroamérica. De América no viene el café. No, o sea, solo había café. El arábica solo estaba en la zona esta que se sepa, igual podía estar en otras zonas de África, pero básicamente en Etiopía y en Yemen también, pero en Etiopía, que es mucho más grande, ¿no? Y fue el café que se utilizó básicamente desde los orígenes, desde el descubrimiento del café hasta el siglo XIX. Se utilizó siempre arábica, ¿no? Porque el robusta es una variedad que se empezó a utilizar a partir de mucho más tarde, y es la variedad canéfora se llama. Le pusieron robusta porque la empresa que lo descubrió y lo empezó a vender para plantar dio este nombre haciendo referencia a la resistencia que tenía este café a las enfermedades y a las plagas. Porque no hay que olvidar que el café tiene cafeína, y la cafeína es un veneno altamente tóxico y mortal en pequeñas cantidades. Joder. Pero aunque te tomes, no sé, 100 tazas, no te matará, porque tendrías que tomarte 300 de golpe. Pero te mataría. O sea, la cafeína es un método de defensa, decías Claro, antes, ¿eh? La planta segrega cafeína porque así es una defensa para los insectos y para las plagas de las zonas estas tropicales donde se desarrolla, ¿no?, este café. Hay una diferencia importante entre el arábica y el robusta, es que el arábica tiene mucha menos cafeína que el robusta, menos de la mitad generalmente, debido también a las condiciones, ¿no? Porque el arábica vive en zonas altas, en altiplanos, y resiste en estas zonas así cálidas hasta 2.000 metros, 2.200 metros, por ejemplo. No hay problema. Lo que no soporta son heladas. O sea, cuando la temperatura baja a cerca de 0 grados, sufre. En cambio, el robusta necesita más calor, zonas con mucho más calor, y por esto supongo que segrega pues más cafeína también, tiene más cafeína. El robusta tiene más cafeína que el arábica. Mucha más, sí, igual 2 o 3 veces más a veces, sí. Por eso a veces tú te tomas un robusta y cuando duermes y en cambio te tomas una arábica y dices, esto parece como agua, ¿no? Es una diferencia importante. Una arábica puede llegar a tener menos cafeína que un té negro, por ejemplo. Hay arábicas con muy poca cafeína. Incluso hoy en día se están haciendo unas variedades de arábica de forma natural, sin descafeinar, que no desarrollan cafeína. Durante 1 año, 2 años, 3 años casi no tienen cafeína. Después, con el tiempo, la planta vuelve a generar cafeína. Claro, o sea, sería evitar ese método de defensa de la planta. Sí. Es un híbrido que se consigue, pero que no se queda como una cosa fijada permanentemente en la planta, sino que este carácter de no tener cafeína, casi no tener cafeína, la planta lo pierde con el tiempo. ¿Cuál se vende más, el arábica o el robusta? Claro, en el mundo se produce más arábica que robusta. ¿Por cuestión de que vino primero o por cuestión, no, por de que la gente...? De que, bueno, el arábica está considerado mejor café también, y los gustos de los países que consumen más café se decantan más por los cafés arábicas, ¿no? Como son Estados Unidos o los países de Europa nórdicos, se decantan mucho más por el arábica. Actualmente el robusta también se consume, pero también hay que tener en cuenta que el robusta a veces se utiliza también para hacer solubles o cafés de estos que son ya atomizados, o preparaciones de este tipo, ¿no? También para descafeinar, porque también se obtiene cafeína que se utiliza como un medicamento. Entonces
el robusta tiene su mercado también. Los arábicas generalmente valen más dinero en los mercados mundiales que el robusta. Se cotizan en la bolsa de Nueva York, básicamente, y en Sao Paulo, pero especialmente en la bolsa de Nueva York. Y los robustas se cotizan en la bolsa de Londres. Los arábicas, para mi parecer, son superiores al robusta, pero bueno, esto es relativo. Porque, por ejemplo, ahora en este momento, por ejemplo, el arbitraje de las dos bolsas, que es la diferencia de precio básico, sí, es poca, porque hay más demanda de robusta y falta más robusta que de arábica. O sea, arábica sobra más bien, ¿no? En cambio, robusta, no sé qué pasa, que falta, porque el robusta está más, depende mucho de Vietnam, que es un gran productor. O sea, cuando acabó la guerra de Vietnam, el Banco Mundial les hizo un programa de plantaciones, de algodón, de varias cosas y de café, ¿no? Entonces se han convertido en el segundo productor mundial de café. ¿Y el primero? Es Brasil, con mucha diferencia. Entonces también Brasil, cuando estos países tienen una crisis de que hay heladas o que hace mal tiempo o que no llueve, el café suele subir, no sé, en los países que influyen más en los precios, sobre todo en Brasil. Cuando hay problemas en Brasil, sube el precio del café. Los cafés se compran, nosotros los compramos en bolsa de mercado de futuros, y algunos cafés los compramos directamente a los agricultores, especialmente cafés muy especiales que ya no los meten en bolsa, entonces los compras a agricultores que tú conoces, que tienes ya un trato. Esto especialmente se hace con Centroamérica y Sudamérica. Más difícil de hacer con las zonas de Etiopía o estas zonas de África. En África hacen también arábica y robusta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los cafés, por ejemplo, de Etiopía, la mayoría son variedades antiguas de la variedad clásica, primordial, que se llamaba típica. Son variedades que les llaman heirloom, que quiere decir reliquia. Entonces las variedades de Etiopía no han variado mucho, o sea, no han cambiado con el paso del tiempo. Son como reliquias antiguas. Es un café diferente de los cafés americanos. Los cafés americanos, cuando trasladaron esta típica a la zona de América, debido al clima diferente, a las condiciones geográficas, climáticas, tuvo que adaptar, tuvo que ir cambiando. Hizo una hibridación y cambió un poco, ha cambiado. O sea, ha hecho como híbridos. Ha salido el Maragujip, incluso se han hecho híbridos como naturales y algunos pues que se han hecho artificiales, pero no transgénicos. Sí, o sea, naturalmente. Entonces, pues han salido muchos varietales, esto que llamamos Bourbon rojo, Bourbon amarillo, Bourbon rosa. O sea, son varietales de la variedad Bourbon, que es una variedad que se desarrolló en la isla de Borbón. Pero todo esto venía de Etiopía. En África hay un fenómeno curioso que, por ejemplo, es el café de Kenia. El café de Kenia no tiene su origen en África, sino que es el café de Jamaica que los ingleses llevaron a Kenia. O sea, pasó de Etiopía, pasó a la Guayana, a la zona esta de Jamaica, las zonas de influencia inglesa. Después los ingleses introdujeron esta variedad de café en Kenia. En Kenia, porque en Kenia... Igual no había café o había muy poco, no sé. Pero introdujeron el Kenia. Y el Kenia, que es un buen café, tiene semejanzas con el Blue Mountain, por eso es la variedad Blue Mountain. Blue Mountain. Es la variedad jamaicana de estos cafés de Etiopía. Después están los cafés, por ejemplo, que los holandeses introdujeron en las zonas de Sumatra, de Borneo, de Java, todas estas zonas, ¿no? de Indonesia y en la parte asiática también, en la India. Está todo el cinturón tropical entre el Ecuador y los trópicos, es la zona cafetera. Hay muchos países que hacen café. Y también tienen características distintas, pero todo proviene de África. Tanto el arábica como el robusta provienen de África, pero han cambiado mucho, ¿no? Porque han ido variando. Si los metes en una isla, por ejemplo en Indonesia hay muchas variedades, muchos cafés pues, que son diferentes porque tienen muchas islas, ¿no? Claro. Pues está el de Calo, no sé, las zonas de Calo, si la zona de Borneo, la de Sumatra, cada isla es diferente. Hay una isla que se llama Flores también, que tiene unos cafés característicos. Incluso Australia, en la parte norte, tiene una zona que se llama Skybury, que hace café también. Prácticamente, incluso en España, en Canarias también tienen su café. No sabía, que es como una anécdota. Incluso yo creo que en Andalucía podrían llegar a hacer café igual en invernadero, pero no sería rentable porque tendrían que regar. Claro. Entonces también, aparte de esto, hay después cuando el café se madura, pues hay dos métodos de recolección. Picking, que es ir cogiendo
cereza, Uno a porque uno. no madura todo de golpe, ¿sabes? Y tienen que hacer varias pasadas igual tienen que hacer durante aquel mes 10 pasadas, no sé, muchas pasadas. Tienen que sacar. Sí. Y el método de stripping, que cogen por la rama y sacan todo, ¿no? El café. O sea, cogen, tiran, se O llevan con una todo. máquina, como se hace con las aceitunas en Brasil. Claro. Que remueven y sacan todo, sí. En Brasil plantan de una forma y lo hacen. Lo sacan con máquina. Entonces esto es un método que pasa que quedan como semillas de cerezas que no han madurado. Y estos son como defectos, ¿no? Que después lo tienes que ir sacando o no. Los robustas siempre se suelen recolectar en forma stripping, porque tienen más imperfecciones. Los arábicas, por ejemplo, la mayoría se hace picking, pero en Brasil hacen básicamente mucho, no hacen tan selectivo, hacen mucho stripping también. También hay que tener en cuenta que Brasil es muy grande y también tiene cafés de picking, de todo, pero mayoritariamente es café recolectado así. Después también hay una diferencia importante, que es los países según el clima que tengan. Por ejemplo, Brasil, que tiene temporadas secas, puede secar el café en sitios, en extensiones de cemento, lo ponen allí y dejan que el sol lo seque. Y después, una vez está seco, lo meten en una máquina para sacar la piel, ¿no? Del fruto. Sí, no. Esto se llama el método seco. Sí, esto lo vimos. Es un sistema. Cuando estuve en Cuba, en Cuba también lo vi eso. Lo hacen así. Sí. Pero también hacen lavado. El otro sistema lavado es que tú coges la fruta, el café es una cereza más pequeñita, lo meten en un tanque de fermentación y hacen que se pudra la fruta, y cuando la fruta ya está que se deshace, lo lavan con agua, entonces la pulpa se pierde, se va, y queda como el grano en pergamino. Entonces este grano lo secan en mesas africanas, que le llaman, que son mesas como esto, pero perforadas, que pasa el aire por debajo. Entonces, esto es el sistema lavado. Dentro de estos sistemas lavados también hay el sistema honey, que lo dejan ahí, lo van removiendo. Hay varios sistemas. Hay sistemas que le tiran fruta, coco y cosas para que coja el sabor de... ¿Qué dices? Sí. O sea, se inventan todas. Y después en Indonesia hacen un sistema que se llama el giling balash, que los hacen como un semisecado, pero no lo acaban de secar del todo y lo trillan con las máquinas, pero con un 50% de humedad. También hay cafés en algunas islas de Indonesia que los dejan envejecer durante igual 20 o 30 años, que les llaman rejet. Esto lo meten encima de las casas, como es una zona allí que hay mucha humedad, y dejan que envejezca el café, ¿no? Nosotros tenemos de estos cafés también. Aquí en Europa no sé, a mí no me gustan demasiado, pero a los ingleses les gusta. Otra variedad famosa es el Monsoon Coffee, Malabar. Este es un café que antes los ingleses, cuando traían los cafés de la India, el café venía era lenta la navegación, ¿no? Tenían que pasar por Cabo de Buena Esperanza, por el Índico, y cogían los monzones. Claro. Aparte iban con barcos de vela en bodega al café, ¿no? Y entonces llegaba a Inglaterra y se veía como amonzonado, le llamaban. Se veía como humedecido, claro, secado, y tenía como un sabor a bodega, ¿sabes? Como a Sallé, ¿no? En catalán. Sí. Les gustaba, a los ingleses, que son originales, les gustaba. Entonces, cuando hicieron el canal de Suez y los barcos, los clippers, se empezaron a traer los cafés en barcos más rápidos, ese sabor se perdió. Ahora se hace artificialmente, lo hacen en Kerala, en la India. Tienen unos hangares abiertos por los costados y dejan que cuando entra el monzón, el café se moje casi, y después lo secan. Este es un café, pues, que le llaman el Monsoon Malabar, y hay arábica y robusta. Y nosotros, por ejemplo, de este café gastamos mucho, porque compramos la empresa que lo hace mejor es una que se llama Aspinwall, porque esto no es fácil de hacer. Claro, ya imagino. Según cómo, pues, que el café queda como una cosa, como una madera seca que no vale para nada. Pero es un café que hace mucha crema. Y se utiliza a veces para express porque hace una crema brutal. Del café que decías antes, que lo dejan 20 años. O 30. ¿O 30? Pero, o sea, cogen el fruto, lo dejan secar y lo dejan ahí secando. Dejan después la semilla una vez está ya semiseca. Sí, hacen el sistema este. El fruto lo sacan. Claro, el fruto enseguida se va, ¿no? Esto le llaman envejecido, cafés envejecidos. Bueno, hay muchas cosas. Ahora, por ejemplo, en Colombia se ha puesto de moda coger barricas de whisky o de ron y meter café allí. Lo de meterlo en barricas a mí no me gusta tanto porque sí que coge un olor el café. Pero el sabor no lo coge mucho, coge más que nada el aroma. Para que un café sea bueno, normalmente pues tiene que, después de la recolección es importante, todo maduro, granos todos en madurez perfecta. Después, cuando lo clasifican, después cuando lo lavan, que lo laven bien, lo dejen fermentar sus horas que crean conveniente también, hay diversos sistemas. Y después, cuando antes de envasarlo, pues tienen que sacarle los defectos. Entonces los cafés también se clasifican. Si tienen muchos defectos,
como son granos inmaduros, granos negros, no sé, algún palito, cosas. Sí. Esto, los palos pueden molestar porque te estropean el molino, ¿no? Pero hay otros defectos que estropean el sabor del café. Entonces, cuanto más defecto tiene, el café no es tan limpio, o sea, no tiene limpieza en taza. Entonces, esto es un factor importante cuando se cata un café, de que se busca de que hayan sacado los errores. Claro. Los errores. Entonces, esto es el grado de limpieza que puedes tener este café. Después, ya, el que el café sea muy bueno, tenga los sabores que les dan los catadores, a veces toda la cata se hace por comparación. No se ha conseguido probar un café y decir que tiene un sabor, o sea, es como una forma tan abstracta que tú no sabrías decir qué sabor tiene el café. Siempre tienes que compararlo, al menos los catadores tienen tendencia a compararlo con, no, tiene sabor de a mandarina, a frutos rojos. Yo pienso que es una cosa, una carencia de que no han sabido encontrar, no han sabido definir un café sin compararlo con otra cosa, con un fruto. Yo siempre me gusta mucho la filosofía y tengo la tendencia, como decía George Berkeley, este filósofo idealista, de que el sabor del café no está en el café ni en ti, sino que está en el contacto del café con tu lengua, con tu boca. Si no hay contacto, tú ves el café. Es como si tú ves una piedra, sabes que es una piedra, pero no sabes igual que es dura hasta que no le das una patada y te rompes el pie. Claro. Ahí lo sabes, ahí te enteras. Sí, el café, tú ves un café y te puede parecer que es muy bueno y te pueden explicar que es muy bueno y te pueden influenciar y decir que tiene sabor a cosas raras. Sí. Pero tú, si no lo pruebas, entonces en el momento que lo pruebas depende de lo que hayas comido tú antes. No es lo mismo si lo pruebas, por ejemplo, después de desayunar o después de comer o antes de irte a dormir. Depende de tu saliva. Depende de si has tenido nervios, depende de muchas cosas, te puede cambiar el sabor bastante. Esto si tú haces catas de café en distintas horas, compruebas de que el sabor varía mucho. El mismo café, sí. Simplemente varía el sabor, depende Otra cosa pues también que puede variar es la forma como lo haces, ¿no? Igual si pones agua demasiado caliente o lo haces con una máquina que está sucia. No sé si esto... Con Stan he descubierto que es un mundo. Si el Stan sabe mucho y igual te lo hace muy bien y no pasa. ¿No? No, pero normalmente... Pero claro, tú dices, no, este café tiene tantos puntos porque es 80... Ya, no puedes confiar mucho tampoco en los que clasifican los cafés, porque a veces pueden tener influencias también de la gente que lo produce para que lo puntúen más alto, más bajo. Después el café es una cosa que se vende mucho por publicidad y por presentación. A veces te lo presentan en cosas muy bonitas, en bolsas muy bonitas. 4 palabras inglesas, 4 cosas. Sí, algo de marketing, alguna frase. 4 tonterías, sí. O sea, son cosas de que uno mismo decide qué café le gusta. Por esto no se puede ser tan inquisidor, ¿no? Como esta gente que no, todo arábica, ¿no? Porque es que es robusta. No sé si hay gente que le gusta el robusto. Yo la verdad es que cuando tomo café, pues si vas probando cafés, al final te vas acostumbrando a cafés más refinados, más buenos, sí. Cafés suaves, cafés de estos que te tomas uno y te querrías tomar otro, ¿no? Claro. Porque son cafés limpios, con unas notas que tú después te puede parecer, pero a mí nunca, no sé, no me gusta tampoco decir, hostia, es que tiene sabor a plátano este café, ¿no? No me gustaría. Me gusta que tenga sabor a café. Pensar que es como una cosa, te tiene que recordar más a la zona donde se ha producido el café, ¿no? Si es un café de zonas altas de Etiopía, ¿no? Estas cosas así un poco románticas, ¿no? Sí, claro. Pero este ya es el next level. Aquí tienes que ir tomando café y sabiendo que... Sí, pero es difícil saber. No sé, yo no soy un catador profesional, ¿no? Igual a ciegas te dan un café y no sabré a lo mejor si es de... Yo qué sé. Me dicen, no, es que puede ser de Centroamérica, pero se parece, todo el café se parece. Entonces a veces es muy difícil. No, es que es de Honduras o de El Salvador, o es de Nicaragua. Hostia, claro, eso es imposible saber, ¿no? Claro. Sí que es verdad, yo noto que hay muchísima ignorancia en el tema del café. Bueno, nunca yo me considero es como ignorante. Los vinos, no sé, ahora el café se le ha dado este estatus de que es una cosa complicada. Siempre también porque así lo puedes vender un poco más caro. Sí. O bastante más caro. Pero me refiero, digo, el café no me lo tomo por la noche porque no podré dormir, ¿no? También te diría qué tipo de café te vas a beber, porque yo hasta ahora... No sé si era robusta, si era arábica. Cuando lo compras, pues sí. Hombre, ahora, por ejemplo, se venden muchos cafés por origen o por blends. Claro. No, es un blend que es toda arábica. O es un origen de estos que tiene poca cafeína, ¿no? Si es un café de Colombia, sabrás que no tiene mucha cafeína, o de Centroamérica, sabrás que tiene poca cafeína, o de Etiopía. Si compras un café robusta, igual no te deja dormir. Ya lo notarás, es fácil. Esto hasta que tú lo entiendas, entre un robusta y una arábica será fácil
Esto cualquier neófito pues notará que es robusta o que es arábiga, se notará fácilmente. Pero la cafeína, bueno, es uno de los factores. Últimamente, por ejemplo, yo pienso incluso de descafeinado se gasta como menos, yo creo, últimamente, ¿no? Ahora, hay países que debido a sus condiciones climáticas y la forma como trabajan el café, una vez lo han recolectado, pues cómo lo lavan, pues hacen mejores cafés y bueno, esto ya son conocidos que hay cafés que tienen más fama que otros. Como por ejemplo, no sé, Colombia lo hace muy bien. Sí. Brasil hace un café más comercial, tiene algunas fincas que hacen buenos cafés también. Bueno, Centroamérica en general también tiene sitios que hacen muy buenos cafés. Por ejemplo, el café más caro del mundo es una variedad que es la variedad Geisha, que proviene de Etiopía. Se llama Geisha por el sitio, porque era un pueblo en Etiopía que se llama Geisha. Y esta variedad la encontraron una gente de Costa Rica, creo, que estaban buscando variedades salvajes en la selva que fuesen muy resistentes para hibridarlas con variedades americanas. Y encontraron una variedad que se llamaba Geisha, entre otras, ¿no? Hay el Sudán Rumé también, una de Sudán. Y esta variedad Geisha, aparte de utilizarla para hibridar, la probaron sola a ver cómo salía y salió un café excelente. Este café después lo plantaron en Panamá, en la zona del volcán Baruk, y salió los cafés que han tenido más puntuaciones en el mundo y que se venden más caros. Son estos Geisha de Panamá. Pero son cafés que son muy buenos, pero igual no te servirán para hacer una máquina express. Son cafés buenos para tomar igual, no sé, en filtro o en otros sistemas de extracción. Entonces, depende, para que los quieras no sirven, no son tan buenos, ¿no? Porque son demasiado agresivos o tienen un sello muy demasiado intenso. A veces el café, no sé, el café te gusta que sepa a café, ¿no? Sí, claro. Café de siempre, no sé. Estos Geisha o Sudán Rumé, ¿no? Mismo que tuvimos, ¿no? Que lo encontraron en la selva en Sudán, la parte tropical de Sudán, ¿no? Una variedad también y claro, estas variedades así salvajes son muy resistentes y a veces se utilizan en Costa Rica, que tienen unos laboratorios bastante para hacer pruebas así agrícolas de plántulas de café. Hacen hibridaciones con estas variedades que buscan a veces algunos botánicos en estas zonas. Qué curioso. Y, por ejemplo, dentro de Colombia, pues tienen muchas variedades debido a las zonas, la variedad de Castilla, Caturra, típica, cuando dicen típica es la antigua, que es de las mejores. También se busca a veces variedades que el árbol sea de porte bajo, porque si el árbol es de porte alto, que crece mucho, no se puede, o sea, no puede recolectarlo. Pasa como con las frutas. Entonces se intenta variedades y árboles que crezcan bajo, que tengan una producción durante 6 o 7 años, no se vayan. Hay muchas cosas de estas. Esto no es para pinchar. No, pero con esto pues pinchas los sacos que disfrutas, ¿no? Pero parece que clavas algo, ¿no? Te sientes asesino un poco, ¿no? Porque, sí. Y sacas aquí las muestras. Cuando llega café, pues lo primero que hacemos, pues pinchas los sacos. Y los cafés tú ya los conoces más o menos porque los has comprado, la mayoría. Cuando llega un café así nuevo lo pruebas más a fondo, pero los cafés ya típicos. Sacas una muestra, pinchas, miras si cuadra la escriba con otras máquinas que tenemos allí, miras si tiene la densidad correcta, si lleva una humedad por debajo del 12%, es lo que tiene que ser, máximo 12,50. Miras, bueno, el aspecto, y tú estás una muestra y lo pruebas en una cata así brasileña, como una infusión, ¿no? Como si dices un té. Sí, pruebas sí. más que nada para que no tenga sabores raros. Pinchas diversos sacos y te aseguras de que esté correcto. Todo esto siempre en verde. Normalmente se hace en verde cuando llegan cafés de estos comerciales. Y los otros, pues bueno, los cafés así más selectivos, ¿no? Más especiales que les llamamos. Estos pues los pruebas como más a fondo. Te iba a preguntar, tostar el café, ¿podrías explicarlo brevemente? ¿El proceso? Sí, bueno, el café, pues sí, bueno, la máquina de tostar café hay muchos sistemas. Las máquinas antiguas eran unas bolas que eran como la bola del mundo y no sé si habéis visto nunca, metías fuego debajo y era una bola que tenemos por aquí, máquinas de estas antiguas desmontadas. Tostabas con una bola y el café estaba dentro. Esto se llama un tueste directo, ¿no? Que tostabas con el fuego debajo de la bola y hacía mucho humo, era un sistema bastante... Todavía se utiliza, por ejemplo, en Sudamérica hay muchas empresas que tuestan así. Después empezaron a desarrollarse máquinas, básicamente los italianos y los alemanes hicieron máquinas que empezaron a tostar por un flujo de aire. Entonces, la mayoría de máquinas hoy en día tostan por flujo de aire, o sea, el aire se calienta en una cámara, se calienta aire y entonces con un ventilador te impulsa el aire a través del café que está en un cilindro girando, ¿no? Entonces tú introduces el café en el cilindro. Las máquinas modernas tienen una serie de sondas y te van indicando las temperaturas y lo tuestas
hasta el grado que tú quieres, como si cocinases, ¿no? O como tostar otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo tostas y de una forma con una cierta lentitud o como sea, depende para lo que quieras, puedes tostar más rápido, más lento. Y si lo quieres para infusión, para filtro, lo tostas muy bajo, para expreso un poco más alto. Y el secreto no tiene tanto secreto, o sea, es la máquina, o sea, saber utilizar estas máquinas. Hay máquinas que después les puedes hacer variaciones, variar el flujo de aire, dejarlas como las antiguas que tú estés al final sin aire. Hay también unas máquinas muy grandes de empresas industriales como estas multinacionales Nestlé, que son máquinas casi hechas a medida para esta gente, que tú están miles de kilos cada vez, que tú están ya por sistemas continuos. O sea, es como una cinta que entra y el café se tuesta no continuo, ya no para. Hay muchos sistemas, pero hablando así de cafés, ahora que cafés así para hacer en express, en cafés comerciales, de cafeterías, estos cafés se tuestan normalmente en máquinas como la que hemos visto. Este tipo de máquinas son todas parecidas, tienen sistemas parecidos. Siempre estas máquinas tienen como un café arriba en espera, un café en la parte central que se está tostando y un café en la parte exterior, que es la parte que enfría, ¿no? Y es como un continuo que siempre pues va entrando el de arriba, se enfría el otro, puedes ir tostando continuamente. Lo único pues que tienes que saber pues cómo hacer funcionar la máquina, claro. Cuando hay que sacar el café, estas cosas. Los tostadores se dan mucha categoría y se llaman maestros tostadores a sí mismos, pero exageran un poco, porque en el fondo tostar café es como hacer una tortilla. Hombre, yo después de haberlo visto, y cada café es diferente. Una maestría, has de saber que cada café es diferente. Si tú estás un café amonzonado, pues se rompe más quebradizo. Tienes que saber cada café cómo se tuesta. Y haberlos tostado antes. Es una cosa que se aprende con la experiencia. Con práctica. Hay campeonatos incluso del mundo de tostadores, ¿no? Hacen hasta campeonatos de gente de que tuesta, que no sé si... Bueno, como se hace campeonatos del mundo de todo. Sí, sí, sí. Al final, hostia, qué curioso esto. Hasta hacen de tostadores. Pero que tostar pues hay que saber, pero tampoco hay que ser... O sea, no es una cosa especialmente complicada. Bueno, a mí me lo ha parecido, ¿eh? Era mucha información, era un control. Si yo veo que uno hace fotos, te puede parecer complicado hacer buenas fotos, ¿no? Porque, sí, al final tostar, después haces el móvil y también hace fotos, ¿no? Bastante. Sí, entiendo. O sea que igual tostar no es tan difícil. Lo que pasa es que si los cafés son malos, aunque tú estés muy bien y hagas milagros, ahí no se puede hacer. Porque sí que te puedes cargar un café bueno, igual te puede pasar, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez que estaba tostando con la máquina pequeña, me han llamado por teléfono, me he ido y se me ha quedado el café y me he acordado al cabo de 4 o 5 horas que había café. Hostia. Sí, me pasó. Para las cápsulas. La máquina tiene como un sistema de seguridad que cuando llega a una temperatura el quemador se para. Entonces igual la máquina ha estado 4 o 5 horas que el quemador se para y cuando baja la temperatura se enciende otra vez. Pero la máquina en estos casos no se enciende, porque si tú la mantienes cerrada y no entra oxígeno dentro, el café no se enciende. Solo que cuando sacas el café está como carbonizado, tiene una cosa negra. ¿Sabes? Si te despistas se quema. Claro. Por esto cuando tú estás tostando, a veces si te hablan mucho, te empiezan a hacer cosas. Claro. Bueno, te despistan, ¿no? Y sobre todo puedes equivocarte de café y igual tienes café arriba y vuelves a tirar otra carga, cosas así, ¿no? Hombre, tienes que estar un poco concentrado, te empiezan a llamar por teléfono, esto pues bueno, molesta a veces, ¿no? Dices, oye, ya os llamaré, tranquilo. Tienes que estar por lo que haces. Tú piensas que el café es una filosofía. Yo una vez hice una cata y puse que un café que tenía sabor a cuerno de unicornio molido. ¿Qué dices? ¿Pues hiciste esto? Un unicornio es un animal que no existe. Cuerno de unicornio herido, amamantado por una virgen y molido. Y bueno, nadie lo encontró extraño, ¿no? Es porque la gente no se fija en estas descripciones así tan alegóricas y tan fantasmagóricas que hacen los catadores. Pero yo cuando tomo café siempre procuro no tomarlo como catador, sino por el placer de beberme un café. Sí. Entonces me olvido de catar, ¿no? Y te tomas el café y no piensas si es cacao, es igual, ¿no? Tú buscas el sabor de tu saliva en este momento, tu boca, lo que tú... Es lo que decimos, varía según el momento. Ahora, puede haber gente, catadores muy expertos de estos brasileños que están todo el día probando cafés que sepan distinguir matices muy peculiares, seguramente. Claro, es que yo después de esta charla lo veo un poco como el vino, el café. Ya, pero el vino también hay gente que comete muchos errores probando vinos. Así, sí, no, me refiero a todo este mundo... Porque a veces se equivocan mucho también.
Claro, el vino igual si te dicen que es muy bueno, muy caro, vas con una idea de que es muy bueno. Claro, te lo tienes que creer. O sea, yo estoy en las catas, te lo tienes que Igual creer. ahora te tomas un Jamaica que te han dicho que es caro, no sé, te parece, pero igual si no lo sabes piensas, bueno, está bien. Sí. A veces cafés así que son comerciales, que no son gran cosa, que vienen en un Big Bag y son buenísimos. Hostia. También el café cada año, de un año para otro, puede cambiar. Este café, por Influye ejemplo, el todo. Pluma Hidalgo que hablamos, ¿no? Este café no lo conocía nadie, ni yo, por ejemplo, yo nunca he oído hablar, no sé. Y hablé con personas así que entienden café, tampoco conocían. Y este café hicieron una cata a ciegas en Nestlé y salió de los 10 mejores del mundo. Pero estaba, no sé, y miran, ¿de dónde es? Y, hostia, era Pluma Hidalgo y nadie sabía. Y este café entonces tuvo como un éxito, pero desapareció debido a la roya, una enfermedad que se desarrolla en las plantas de café, y tuvo como una desaparición, una caída. Y ahora, hace unos años, ha vuelto a existir este café. Y, por ejemplo, ahora hemos traído algún contenedor de estos cafés, pero yo, por ejemplo, nunca había oído hablar de este café, ¿no? El café es bastante bueno, es bueno este café. Es como un café que se ha hecho una hibridación en la zona esta que está de Oaxaca. Y bueno, es como distinto. Se parecería un poco a un Guatemala. Pero cogió fama por esto, porque la Nestlé corrió el rumor, tampoco sé si es verdad, de que había salido como uno de los mejores. Tampoco no sé si es verdad. O sea, era de la Nestlé este café. La cata la hizo Nestlé, creo, porque era una empresa de estas grandes. Creemos que era Nestlé o Sara Lee, una de estas. Que igual lo hicieron para que querían hacer cápsulas, a lo mejor. Sí, sí. Porque igual tampoco querían hacer una maravilla, ¿no? Salió como un café así que no tenía nombre. Salió como muy bueno. La mejor manera de hacer el café. Según para que lo quieras hay que tostarse. Si lo quieres hacer en filtro, pues tiene que estar un poco menos tostado. Esto es verdad. Ah, sí, eso. Vale, lo de las chaldas también tiene que ver. Y depende del tipo de café. Hay cafés como estos geisha que hablábamos, o Solan Rumé, que estos para, ¿no? ya lo ponemos a veces en las fichas que hacemos, no sirven para express. Son ya específicos para hacer en prensa francesa o en filtro. Depende del café. ¿No? Y los robustas tienen mucho aceite, entonces esto hace que el café haga más crema, porque este aceite atrapa más aire, más burbujitas de aire. Entonces es más fácil hacer, tú por ejemplo en un bar que no sabe hacer café con un robusta, aunque no lo haga muy bien, hará crema y el aspecto. Y hay mucha gente que se fija más en la crema que en el sabor, ¿no? Tiene como un aspecto que tiran azúcar y el azúcar no se hunde, ¿sabes? Aquello que cuesta. Sí. Tienen que tirar azúcar porque es muy amargo, porque es robusta. Y los arábicas les cuesta un poco más de que hagan crema, porque no tienen tantos aceites. Okay. Tienes que poner un poco más de café. Joder. Sí. Pero piensa que el café no es tan complicado como decimos ahora, tampoco es, bueno, es café. No, sí, pero después de todo esto, el café es café. O sea, no se me hace complicado, pero se me hace muy interesante que haya tanta cosa detrás. Y el café siempre ha movido el mundo porque es la droga, la cafeína, claro. El mundo se mueve entre café, Coca-Cola, el té, y esto pues es la droga. Hay un libro que pone el café, la droga que mueve el mundo. Y es realmente una bebida que después del agua, ¿no? Dicen que el café es lo que se consume más. Y además el café pues es muy creativo porque, por ejemplo, Bach hizo la cantata del café, que era un hombre que bebía mucho café. Y muchos, por ejemplo, Balzac, todas las novelas que escribía, estaba toda la noche tomando café. O sea, el café es la cosa que da, yo pienso que es como necesario que alguien tome café para ser creativo un poco también, ¿no? Pero claro, el café diríamos que es una cosa, también una cuestión así social y que últimamente, no sé si es verdad o mentira, le están dando como muchos beneficios saludables, ¿no? Pero el café, la verdad es que se bebe mucho café. Piensas, ¿cómo puede ser que sí? Yo bebo mucho café. Y mucha gente no bebe, ¿no? Hay gente que no bebe. Hoy ha venido una chica que monta una empresa de café y no le gusta el café. Ah, muy bien. Yo le he dicho, al final acabarás probando un día también. Porque, bueno, el café antes era un comercio en España de Estado, tú no podías importar café. Tenía que pasar todo por el Estado y el Estado era como un estanco, ¿no? Tú tenías como unos módulos y tenías que comprar café, tenías que tener un permiso especial para comprar café y lo tienes que comprar al Estado. Y te daban siempre la proporción de un 35%, por ejemplo, un 33% de Colombia, 33% de Brasil, 33% de Robusta. O sea, todos los tostadores tostaban lo mismo. Todos tostaban lo mismo. Sí, no podías comprar cafés en ningún sitio. Y después esto quedó liberalizado en los años 70. Entonces pudimos empezar a importar cafés de otros sitios. Claro. Y bueno, y ahora pues también, no sé, ahora está lleno de gente de colombianos que te quieren venderte café, de hondureños, de gente
Bueno, todo el mundo. Entonces ahora sí, puedes traer café de donde quieras. Sí. Pasa que al final, bueno, es lo que decimos, los cafés siempre se parecen al café, saben a café, entonces para hacer cafés que sean una cosa muy distinta, esto ya tienes que hacer cosas extremas, como tirar frutos ahí en el café. Pero si haces el sistema de café típico, de comprar un café lavado, un café bueno, así pues siempre puede ser más o menos bueno, pero será un tipo de café que te recordará a otros cafés también, se parecerá a otras marcas, muchas marcas pues, se parecerán un poco. También los cafés de mucha altura son más aromáticos y a veces más buenos, tienen mucha acidez. La acidez, yo hasta que no hablé con Stan no me enteré de lo que era. La acidez es como una cualidad, pero que no siempre gusta. O sea, mucha gente no quiere. Son como perfiles, sí, los dos clásicos perfiles, el que es un poco ácido, que es de mucha altura y tostado bajo, y lavados, y los cafés así, pues más dulces, que son los naturales. Estos de Brasil, que les queda trocitos de la fruta, de piel de la fruta, y entonces esto le da un cierto dulzor. Y que son de, por ejemplo, los de Guatemala a veces son un poco, no son tan ácidos, algunos depende de qué zona. O este mismo, el Pluma, el Hidalgo, no es tan ácido. Claro, por ejemplo, el Pluma, estos cafés mexicanos se parecen un poco al Guatemala. Más que chocolate es como a cacao, cosa con cuerpo, ¿sabes? Sí, me hago una idea. En cambio, a veces los Colombias, sobre todo estos de Nariño, de algunas zonas de Colombia, son como más frutales, como a verde, ¿no? A fruta, a cosa verde. Y no gusta tanto a veces esto, si metes leche. O sea, no encaja tanto. Una vez vino aquí uno que hizo unas pruebas, ¿no?, de la grasa de la leche para que encajase con la grasa del café, ¿no? Hizo unos análisis. Que hay grasas que son incompatibles. Entonces no queda como separado la leche del café, ¿no? No acaba de... Y hay grasas que queda como todo un uno. Kenia siempre es el café fácil, a veces el Kenia es fácil de reconocer. Hasta uno que no entienda mucho, un Kenia, no lo notas diferente. En cambio, estos centroamericanos se parecen más. Pues en el mundo del café lo bonito es esto, las cosas como externas al café, ¿no? Que envuelven estas cosas así, que no son la técnica puramente, ¿no? No ser tan... Las fichas estas de cata y todo esto es como buscar una técnica en un sitio, buscar una ciencia exacta en una cosa que no es exacta. Es como la economía, ¿no? Es hacer como unas normas matemáticas o geométricas en una cosa que es puramente una cosa de alimentación, que es muy subjetiva del individuo. Y después también de lo que has oído y de lo que tú ya tienes antes aprendido sobre este tema, eso te influye. Te influye. Yo el próximo café que me tome... O sea, tendrás como unas dudas vitales, ¿no? Sí, efectivamente. Empezar a pensar todo, qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que no. Bueno, va, pues... Y esto es el instrumento, ¿no? Para saber la verdad. Muchas gracias.